en los próximos minutos nos convoca el dolor torácico en presencia de troponías elevadas y coronarias sin obstrucción. ¿Qué hacer? Así que, como puerta de entrada, me gustó un paciente que tuvimos hace un mes y medio en la unidad, un varón de 69 años, hipertenso, obeso mórbido, muy obeso, eso condicionaba mucho su capacidad funcional, diabético tipo 2, no insulinizado, sedentario y dislipidémico. Estaba medicado hasta llegar a la unidad con enalapril, rosuvastatina, dapaglifosina, glicazida y semaglutide. Y el paciente consulta por haber empezado con dolor precordial subintrante varias horas previas a la consulta, de reposo, opresivo, con irradiación, bien típico, 6/10 de intensidad. Dice no relacionada a clase funcional, pero la verdad que la clase funcional del señor era extremadamente limitada, es extremadamente limitada. Y arriba, sin dolor, al hospital. El electro, por cuestión de tiempo no lo puse, pero no tenía cambios. Y el primer juego de troponinas tiene 454 y luego de un par de horas, un segundo juego con troponinas más elevadas aún, estaba haciendo curva de 579. En ese contexto se programa un cateterismo, no de urgencia, porque como les dije, no estaba con dolor en ese momento, pero lo estudiamos. Aquí está la gente de hemodinamia, así que voy a pecar de meterme en algo que no sé, pero el informe decía coronarias normales, sin irregularidades. Ahí a la izquierda vemos la descendente anterior, la circunfleja, sin lesiones, con un buen runoff del contraste. Perdón, Fernando, que estoy metiéndome. El tronco en la imagen del medio se ve bien desplegado, tampoco tenía lesiones, tampoco informaban irregularidades. Y a la derecha, la coronaria derecha, valga la redundancia, con un flujo que, la verdad, excelente. Por pretest no pensábamos encontrar esto, pero lo cierto es que el paciente tenía lo que decimos coronarias normales. Y bueno, eso venía muy bien a los fines de... Todavía no me habían dado la charla, pero me sirvió para leer un poco. Estamos en contexto de una NOCA, ¿sí? Un paciente con angina típica, troponinas, pero sin lesiones significativas, al menos en lo que es estructural y macro, ¿sí? Así que me fui a investigar un poco y aproveché las guías, las últimas guías que se publicaron en agosto en el Congreso Europeo, y ellos definen este compendio de enfermedades, porque no solo es ANOCA, hasta INOCA, bueno, es un compendio de enfermedad microvascular, y lo que manifiestan es que es una entidad con muchas fisiopatologías no correctamente diagnosticada, por lo cual deficientemente tratada, y que redunda en una mala calidad de vida para el paciente. Dolores recurrentes, esto afecta a la capacidad funcional, la salud mental, física y social de los pacientes, con reiteradas hospitalizaciones, muchas veces estudios sin sentido, estudios no invasivos pero que exponen al paciente a radiación, por ejemplo, o estudios invasivos que pueden tener compromisos iatrogénicos que son peor a veces el remedio que la enfermedad. Ni hablar del costo en el sistema de salud, y de esto podemos discutirlo después. Algunos dicen que tiene un riesgo mayor, y creo que eso es bastante lógico, que no tener nada, por más que no encontremos lesiones coronarias en las arterias epicárdicas. Esto es adaptado de las guías y me pareció que estaba muy bueno, porque nosotros generalmente, esto debería verse ahí muy bien, vamos por este lado del cuadro, ¿no? Cuando vamos a buscar en un paciente como el que vimos, vamos a buscar lesiones coronarias epicárdicas y más que nada lo que es aterosclerosis focal o difusa. A veces, en un contexto de un electro particular o de un dolor particular, pensamos un poco en lo que es funcional y en el vasoespasmo. Pero, seamos sinceros todos, ¿cuántas veces pensamos en esta parte del cuadro? ¿Sí? ¿Hay compromiso estructural de la microvasculatura? Existe. ¿Sí? Esto se manifiesta con resistencias elevadas o con baja reserva de flujo coronario. Y hay alteraciones funcionales también en la microcirculación coronaria con hipercontractilidad o deficiencia en la vasodilatación. Los autores recalcan que el paciente como el que tuvimos o los pacientes con estas características generan sospecha de la presencia de ANOCA o MINOCA o INOCA, ¿sí? Pero que no tenemos el diagnóstico. El diagnóstico hay que ir a hacerlo y hay que preocuparse, tomarse el tiempo y la conducta necesaria para hacerlo. Esto se puede hacer de forma no invasiva, que en realidad
No es tan así, porque de forma no invasiva uno tiene mucho poder, mucho valor predictivo negativo, es decir, puede descartar, pero no hay un recurso diagnóstico que nos permita diagnosticar enfermedad microvascular. El diagnóstico generalmente, o casi siempre, es invasivo. Y fíjense que acá pongo un signo de interrogación, porque eso es algo que me gustaría discutir acá, y bueno, con los que saben también en el auditorio, si es realmente necesario. Y ahora voy a profundizar un poquito en el porqué. Pero básicamente cuando uno va a hacer una evaluación funcional y masiva de la microcirculación, lo hace con un cateterismo. Vean geográficamente las arterias, cuantifica en forma invasiva la hemodinámica coronaria en las lesiones que son focales o difusas, ya sea por presión o por flujo, y puede eventualmente hacer pruebas vasomotoras farmacológicas. Todo esto, y seamos sinceros, generalmente no está tan al alcance de la mano a la hora de mandar un paciente a hemodinamia. Cuando en nuestro caso, acá con el doctor Balsiti, enviamos a este paciente a hemodinamia, no pensamos en que iba a tener coronarias normales y íbamos a poder diagnosticar un ANOCA mediante test farmacológico. Tampoco tenemos el recurso tan fácil, ni siquiera por cuestiones económicas, la obra social tiene que autorizarlo, y además es un recurso que, si bien es un estudio diagnóstico, no está exento de complicaciones. Puede haber arritmias, puede haber bradicardia con acetilcolina, con lo cual tampoco es que sea tan fácil de realizar y que sea tan inocuo. Y entonces, la idea mía es pensarlo del otro lado. ¿Qué me cambiaría? Porque los autores manifiestan que hay que hacer el diagnóstico en forma correcta e ir a buscarlo. ¿Cuáles son los recursos terapéuticos y en qué me cambiaría? Y si me cambiaría mucho, saber cuál es la fisiopatología o cuál es el endotipo de esta patología, porque así lo llaman, endotipos. Cuando es por vasoconstricción excesiva, cuando es por déficit de vasodilatación. Entonces, ellos, según las características, la respuesta vascular, determinan varios tipos de fisiopatología. Obviamente, si tenemos disfunción endotelial y aterosclerosis, por más que no sean de significación, las estatinas y las IECAS están indicados. Si tenemos vasodilatación anormal por una baja reserva coronaria o hiperresistencia de la microcirculación, generalmente la puerta de entrada terapéutica están vinculada más con los beta-bloqueantes. Obviamente no hay estudios randomizados de esto, son estudios chicos, más bien observacionales, con lo cual todo esto está sujeto a discusión y cualquiera puede dar su opinión, pero lo que tenemos ahora, los beta-bloqueantes parecerían la puerta de entrada. En el caso de vasoconstricción anormal, ya sea epicárdica o microvascular, la puerta de entrada son los bloqueantes cálcicos. De hecho, hay estudios que muestran que los bloqueantes cálcicos son los dihidropiridínicos de primera línea y, si requiero más, no dihidropiridínicos. O sea, por ejemplo, diltiazem y amlodipina para un mismo paciente. A su vez, estamos en un país, en una realidad que muchos recursos terapéuticos no lo tenemos. Y parecería bastante contundente decir que si yo no veo lesiones coronarias, el paciente no tiene ninguna contraindicación, me pregunto, y esto obviamente estoy dispuesto a escuchar cualquier opinión, si es tan necesario ir a hacer los test y los estudios invasivos, o no pueden empezar directamente con bloqueantes cálcicos y ya estaría actuando sobre las diferentes fisiopatologías. Ya tengo que terminar, entonces me gustaría recalcar la importancia de ver todo el cuadro y no solo siempre ir a buscar la aterosclerosis o eventualmente el vasoespasmo. Saber que generalmente pensamos la irrigación coronaria de esta manera y nos hemos formado de esta forma. Pero la irrigación coronaria está a la derecha. Hay un montón, el mayor lecho vascular es microvascular. Esa microvasculatura tiene disfunción endotelial y aparte puede tener lesiones estructurales. Con lo cual, saber que hay un montón de arterias y un montón de cosas que no vemos, pero que se manifiestan al menos con dolor, al menos con incapacidad funcional, y esto sí altera mucho la calidad de vida de los pacientes. Parece que los bloqueantes cálcicos son un buen recurso terapéutico y queda abierta la discusión a ver si siempre es necesario ir a buscar la enfermedad en forma invasiva. Muchas gracias.